Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada que es ciertamente, si se quiere, más distendida que la que se vivía ayer. No quiere decir esto ni que esté más tranquilo, ni más apaciguados los ánimos, ni que se haya, digamos, sofocado una situación realmente compleja que ciertamente, y esto vale la pena ir viéndolo, ¿no? A medida que van transcurriendo los minutos o las horas, va generando en algunos sectores de la prensa reacciones inversamente proporcionales a las que se vieron en los días precedentes. Y usted dirá, ¿qué es esto? Claro, los propios voceros de los programas y las políticas del gobierno, los defensores a ultranza, los que agitan los fantasmas del pasado, los que siguen creyendo que el problema de la Argentina es lo que podría haber pasado si hubieran ganado los que estaban y no cuando ganaron los que ganaron, rápidamente dieron la vuelta en el aire después de haber pedido la renuncia de Duhovne, después de haber cuestionado la idoneidad de Sturzenegger, la falta de programa, haber criticado incluso a Melconian y a algunos de los funcionarios o exfuncionarios del banco. Ayer ya estaban en alguna medida transmitiendo o intentando transmitir con algún aire triunfalista la situación de dominio de la crisis. Bueno, ayer se colocaron las Levax, prácticamente todas, con una tasa del 40%, una cosa que no tiene antecedentes en el mundo, con un dólar que retrocedió prácticamente un peso de la jornada anterior a la de ayer, pero antes había subido 3 pesos en menos de 10 días, y entonces hay quienes dijeron, bueno, ya está. En ese interín, la Argentina salió corriendo a buscar dinero al Fondo Monetario Internacional. Algunos comisionistas de la banca extranjera, JP Morgan, Pratt Guy, HSBC, Melconian, salieron a cuestionar y a objetar la ida al Fondo Monetario, pero no por lo que representa la ida al Fondo Monetario en sí, que es en algún modo la sujeción a políticas dictadas desde ese organismo o el sometimiento de la soberanía económica y de un país a los planes que se están pergeñando en otras latitudes, sino porque dejaban de comisionar esos bancos, porque ya Argentina no recibía más préstamos de esa gente, porque ya se había hecho el negocio, compraron del dólar barato, fugando las divisas, sin restricciones, habiendo votado en el Congreso la eliminación de la Comisión de Valores, que es la que regulaba la autorregulación, para decirlo de alguna manera, del mercado financiero. Y esta situación que se advierte ahora del dólar a 24,50, 24,70, vaya a saber si es un centavo, 10 más o 10 menos, pero que nada tiene que ver con lo que se había preanunciado, ni tampoco con lo que va a pasar en el futuro. Otro dato significativo, que no está incluido en el análisis de estos mismos periodistas, que van mutando, ¿no? Y que francamente uno en algún momento sintió, más que coincidencia, respeto profesional o intelectual por la manera en que iban desarrollando su trabajo. El dólar a futuro, el Rosfex, es el mercado de Rosario, estaba ayer cotizado en 33 pesos, 33 pesos, ¿no? Ayer hacíamos la chanza de CR7, que es Cristiano Ronaldo, con el 7, que es el de la camiseta, y CR26, que es Cristiano Ratazzi, que pidió el dólar a 26, lo tuvo un ratito y bajó otro poco y está cercano a los 25. Ahora, ¿eso de qué manera incide en la vida de todos nosotros? Porque si fuese nada más que indicadores financieros, que siguiese marcando el ritmo de la timba y de la bicicleta, el carry trade, como le quieran llamar, para ser un tanto más tranquilos, tener más tranquilas las conciencias, ¿no?, de esa especulación imparable, afecta porque en la semana que hemos transcurrido, desde el miércoles pasado a este miércoles, donde se produjeron esos vaivenes del dólar y demás, ha habido una remarcación y una suba de precios en todos los rubros, que vamos a ver si la podemos cuantificar con algún especialista. Sin ir más lejos, cuando uno se preocupa por el verde, piensa en otros verdes, no en esos billetes que usted está viendo ahí en pantalla, sino en la lechuga. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo hablando de lechuga en un programa periodístico al mediodía? Sí, 90 pesos el kilo de lechuga acá en las verdulerías de la ciudad de Rosario. Alguien me dirá, bueno, pero en mi barrio está más barato. Ojalá. En el mercado del patio también, y hay algunas que no tienen ni agroquímicos. Fenómeno. Ahora, en Buenos Aires más de 120 pesos el kilo de lechuga.
Y uno mira ahí la lechuga y se acordaba de la época que uno iba a la verdulería con lo que le sobraba de la carnicería. ¿Se acuerdan que es así? Yo por lo menos que soy de hacer compras y de ir efectivamente los domingos a buscar la tira, la colita de cuadril y la ensalada, la rúcula o la lechuga, vemos esto de tal modo que tenemos una situación complicada. Esto sí afecta, esto tiene que ver con el dólar, claro que sí. Y a esto hay que agregarle que el gobierno tiene una actitud de autoindulgencia absoluta. Nosotros le mostramos acá en el programa, y vayan al archivo y lo van a encontrar, radioactividad.com.ar, las grabaciones de las entrevistas a Macri, cuando era candidato, cuando ya llevaba 100 días de gobierno y después diciendo que la inflación es lo más fácil de solucionar. Que él no le va a decir a la gente, la culpa es la herencia. No, la inflación, si anda con inflación un país, si tiene inflación un país, la culpa es del gobernante, la culpa es del que gobierna. Bueno, ya lleva 2 años y medio largo el presidente de la República y la inflación de abril es la más alta que se ha registrado ahora, del 2,7%. Pero la buena noticia es que dejará de ser la más alta, porque va a ser la de mayo la más alta, la del mes que estamos transitando, y no es que uno crea o quiera que fuese así, sino que no hay manera de evitarlo. Pero esto lo decían ayer economistas, que son, al lado de los del gobierno, hombres con una actitud mucho más reconcentrada y ortodoxa, que no hay manera de evitar el efecto arrastre. Si además uno agrega lo que puede llegar a ser el incremento de tarifas, la inflación de mayo va a ser del 2,8, 2,9, 3 o 3,2. Va a superar incluso la de este mes. Ahora bien, ¿a dónde llegamos? Llegamos a mitad de año con la inflación presupuestada y el techo de paritaria en medio año. Es decir, lo que iba a ser un 15% de costo de vida, de inflación, de aumento a lo largo de todo el 2018, en la mitad del año, en junio, ya va a ser consumido. Ya vamos a tener el 15% de inflación. Y hasta el propio Marcos Peña, en un ejercicio, como dije antes, de autoindulgencia y una pirueta política que muchos se niegan a ver, porque este es el gran problema. La propia ceguera de cada uno de nosotros, del pueblo argentino, que no queremos o no quieren ver lo que se está dando. Porque resulta muy malo y muy difícil de asimilar, asumir el error, seguir pensando en lo que hubiera pasado sí, cuando en realidad el problema es lo que está pasando realmente, y seguir pensando en que si no es esto, ojo que vienen los otros. No hace falta que venga más nadie. Con el dólar a 25, las LEVAC a 40%, con la deuda externa récord, con los 20.000 millones de intereses por este endeudamiento, con la lechuga a 90 pesos, con las tarifas aumentadas el 600 o el 600%, no hace falta más nada. El cuco, para que el chico tome la sopa, el chico lo va a mirar al cuco y se va a reír. Va a decir, con esto me querés asustar. Quiero decir, el problema es lo que está pasando, no lo que pasó o lo que podría haber pasado. Entonces, a partir de esa circunstancia es donde se vienen dando ahora situaciones que son paradigmáticas. No es una casualidad que el Senado de la Nación haya postergado una semana el tratamiento de votar lo que viene con media sanción de la Cámara de Diputados en la Cámara Alta y transformarlo en ley. Se lo decíamos a la senadora Sagnún, que era nuestra interlocutora el lunes, y le preguntábamos qué iba a pasar, y sin mucha convicción decía que se avanzaba en eso, y yo les prevenía, porque allí está Pichetto, porque allí hay peces de aguas profundas, turbias, oscuras, que nadan en la oscuridad, que efectivamente podían hacer lo que está pasando ahora, que es frenar un tanto, volver a calcular, comprar el discurso del que hablábamos en el comienzo, de decir que se controló la crisis. ¿Qué se controló la crisis? El dólar a 25, si hace 10 días atrás estaba a 20, a 21 o a 22. Si las LEVAC estaban a 27 y ahora están a 40. Si los precios en los supermercados están por encima, en todos los casos, en productos, en algunos hasta el 7, el 8 y hasta el 10%. ¿Cuál es el control? ¿De qué control estamos hablando de la crisis? Hay evidentemente un nivel de interpretación que trata de hacernos ver a todos los argentinos esta vieja historia de que podría haber sido peor. Está claro, siempre se puede estar peor. Pero como le decía, hay ahora hechos paradigmáticos.
Si uno hace un poco de memoria, recordará que el último paro general que hizo la CGT al gobierno de Cristina Kirchner era por ganancias. No era ni por la fuente de trabajo, ni por la flexibilización laboral, ni por la cláusula gatillo, ni por paritarias. Era por el aumento para limitar el impuesto a las ganancias en determinadas categorías. Bueno, el Fondo Monetario Internacional va a establecer la necesidad de que haya más personas a las que se pueda gravar con el impuesto a las ganancias. Y aquella promesa de Macri que este año 2018 a aquellos 800.000 trabajadores a los que un pequeño aumento les representaba cobrar menos porque le pasaban de categoría y le entraban a descontar el impuesto a las ganancias, mis compañeros del SAT lo saben perfectamente eso, hay que olvidarse de eso. Va a continuar esa tabla de régimen de impuesto a las ganancias para esos asalariados, que es el impuesto que grava el salario, no las ganancias, el sueldo de los trabajadores. Y con eso vendrán otras cosas vinculadas a derechos laborales, a derechos sociales, a planes asistenciales y a otras cuestiones que el Fondo Monetario Internacional siempre, invariablemente regula, y el que va allá sabe que es así. Esto es como hacerse socio de un club que no deja entrar a un salón a las mujeres, porque es el salón donde fuman los hombres, y créanme que todavía existe eso, aquí, en estos años, en estas épocas, y después ir a quejarse porque no dejan entrar a la mujer al salón. Pero si cuando vos firmaste la solicitud, leíste el párrafo que decía que ahí no entraban las mujeres. Esto es lo mismo, si cuando vos vas al fondo sabés qué es lo que te va a exigir el Fondo Monetario Internacional. Y como decía, el paradigma es la resolución del conflicto social, y es ahí donde hay que empezar a prestar más atención que a lo que hagan los senadores, al tome y daca de la Cámara, a los que van a faltar y no van a ir, a los que van a demorar la firma en alguna comisión para postergar el tratamiento. Porque hoy a la madrugada, a la noche cerrada, entre las 6 y las 8, se hizo una suerte de prueba piloto de represión de conflicto laboral y social. Lo que era Cresta Roja, Guade ahora, aparecieron centenares de gendarmes y de policías de la Infantería de Buenos Aires, y ahí lo estamos viendo, por eso les señalo la pantalla, a desalojar a unos 400 trabajadores que estaban en la puerta del frigorífico, porque hace 4 meses que no le pagan el sueldo, porque entraron 180 a trabajar que aceptaron la rebaja del 30% de sus salarios, y porque además está esta dispersión de la representatividad, que es la concurrencia de 4 gremios, 4 organizaciones sindicales, al conflicto en Cresta Roja, lo que era Cresta Roja. Carros hidrantes, balas de goma, balas con sal gruesa, gases, lacrimógenos y el debut de algunos de los carros hidrantes que se compraron en la última visita a Israel junto con el sistema de espionaje Pegasus, que no está autorizado por la ley, pero que se debe estar usando, alguna prueba deben estar haciendo, pinchando teléfonos, interviniendo o hackeando cuentas de correo, y la respuesta de la fuerza aplicada contra los trabajadores para desactivar la protesta. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los referentes? ¿Dónde está el triunvirato de la CGT? ¿Dónde están los Moyano, los Barrio Nuevo, los dirigentes que supuestamente son la referencia del movimiento obrero organizado? Evidentemente, esto, entre otras cosas, ocurre por la deserción, por la ausencia de estos grupos de sindicatos que, creo yo, más tarde o más temprano tendrán que aparecer. Porque, entre otras cosas, al gobierno le va a resultar más funcional un Moyano, un Barrio Nuevo, un Ligieri, cualquiera de ellos, un Smith, para dialogar y contener que lo que pueden llegar a ser los emergentes de base una vez que el conflicto se vaya de las manos y se genere, como decíamos antes, una situación en donde la presión social, donde la desesperación de esta gente que decía el delegado, no pagan las cuentas de nada hace 3 meses, no pagan luz, no pagan gas, no tienen para pagar porque no tienen para comer, y donde se llevan tan solo un bolsón, ha generado, como lo referíamos claramente, una situación que fue en algún punto contenida, más que contenida, reprimida por un operativo que, como decíamos, importó la presencia de centenares de gendarmes, no ya de Policía de Provincia de Buenos Aires, sino de gendarmes en la puerta de la fábrica.
Este era uno de los temas que queríamos abordar el día después del famoso Supermartes. ¿Se acuerdan que hacíamos ayer la chanza del martes, el Día del Deporte? Sigue la bicicleta, a 40% las Levax, a 33 el dólar en el mercado a futuro, el dólar a futuro, a 33. De paso, una sugerencia al Poder Judicial sobre todo. O desprocesan a los que habían procesado por las operaciones a dólar futuro, o procesan a todos, las que las estuvieron haciendo y las que le están haciendo. Algunos de ellos los puede encontrar en Jefatura de Gabinete de Ministros, que dicho sea de paso, ayer estuvo con una jornada de alta efervescencia y ebullición que terminó con las versiones y que sofocó lo que algunos estaban diciendo, y cito la fuente, el periodista Berkovich, que hace un programa reputado, reconocido, de la presentación de la renuncia del jefe de gabinete Marcos Peña y de sus dos principales colaboradores, Quintana y Lopetegui. Estas no solo fueron desestimadas, si es que se presentaron, sino que además se pasó a la ofensiva y se empezó a hablar otra vez de la mesa de acción política que se fue ampliando. Y aparece en escena otra vez Ernesto Sanz, que había dejado la presencia pública hace un par de años, cuando pensó que iba a ser canciller y no lo nombraron canciller, se volvió a Mendoza, tenía situaciones personales, de familia, que parece ser ya no están en el panorama político de este dirigente. La reaparición de Elisa Carrió, cual artista del stand-up, junto a María Eugenia Vidal. En un momento determinado dijo ella que un poco de trabajo esclavo a los chicos no está mal darle, ¿no? Esto está reflejado en muchos portales, lo pueden ver porque fue en la Feria del Libro. Y la propia Vidal, que salió como escudera de Mauricio Macri, en otro spot grabado en una planta de colectivos ayer en Morón, en donde Macri decía que este es el camino, que esta es la manera de avanzar, y después convocaba, una vez ratificado el plan económico, generado los bonos por su amigo Toto Caputo para poder frenar la presión del dólar, a un gran acuerdo nacional. El gran acuerdo nacional es sobre la base del ajuste, achicar el déficit, consentir el Fondo Monetario Internacional y, si es posible, a los senadores, y ya le habló a los gobernadores, no votar lo que los diputados votaron, que es frenar el tarifazo. Este es el panorama. Acá está el hecho paradigmático, lo de Cresta Roja. Prestemos atención porque esto recién empieza. Vamos a la pausa y cuando volvamos hablamos de precio, de inflación, de productos de consumo, del supermercado, de la verdulería, de todo, del día a día, de la vida real también, que nos afecta y nos impacta y que más de uno supone que no debería alterarse, ¿no? Digo, por estos vaivenes del dólar, quién tiene dólares, quién opera, qué magnitud o qué dimensión diferente a la que vivimos todos nosotros. Tiene relación, lamentablemente, están vinculados. La pausa y enseguida venimos. Bueno, ustedes ya lo conocen, ha estado en más de una oportunidad con nosotros. Juan Marcos Aviano es una referencia para la defensa de los derechos de los consumidores, de las cuestiones básicas. Hablábamos recién, ¿no? Carne, leche, pan, lechuga, tomate, arroz, lo elemental, ¿no? Lo necesario absolutamente y que no tiene sustitutos. Y dábamos algunos casos de lechuga a 90 pesos, en algunos lugares 65, en otros 45, si uno tiene suerte, y busca, y en el barrio y demás. Pero se ha producido una suba de precio que duplicaron los montos de hace un par de años atrás, ¿no? Uno ve la lechuga y va a la caja. Yo decía que uno iba a comprar a la verdulería con lo que le sobraba de la carnicería, ¿no? Se acabó eso. ¿Cuál es el nivel de aumento en esos últimos 10 días desde que empezó esta corrida, esta situación cambiaria y demás? Sí, la verdad que nosotros como consumidores lo que observamos es una situación de incertidumbre donde encuentra estas discrepancias. En algunos lugares donde se ve que el precio ya impactó, en otros lugares que no. El fin de semana estuvimos recorriendo supermercados. Ahí sí. Y uno ve que algunos productos sí y otros productos no. Ajá. Me parece que lo cierto y lo concluyente en materia del impacto de la suba del dólar y toda esta cuestión de la macroeconomía, en la micro, en la diaria, en el supermercado, en la verdulería y en la carnicería, lo vamos a ver más sobre fines de mayo. O sea que todavía no está el peor impacto. Yo creo que todavía no está el peor impacto y que muchos de los movimientos que hoy se tienen, sí, tienen que ver con las nuevas listas que reciben los minoristas, pero en otras tienen que ver con alguna situación de especulación. Por eso digo que me parece que a fin de mayo, principio de junio, es donde vamos a ver verdaderamente el impacto. Porque a su vez, por ejemplo, la variación de precios del mes de abril que informó
el INDEC fue la de abril, o sea, 2,7. 2,7, que en el caso nuestro en abril nos dio lo mismo para la ciudad de Rosario. Ajá, en Buenos Aires un poquito más, 3 y Chirolita. Sí, nosotros en Buenos Aires un poco menos, pero esto tiene que ver con lo que cada uno releve, con lo que cada uno mide. Pero lo que sí es impensable que el 15% no se extinga, digo, de la pauta anual a mitad de año, exactamente a la mitad, porque la de mayo, lo escuchaba ayer algunos economistas, diciendo que ya el efecto arrastre tira por lo menos 2 puntos y pico, más lo que efectivamente se produzca durante el mes, ni hablar si hay aumento de tarifa, ¿no? Que ese es el tema. Con el dólar a 25. La variación de precio del mes de mayo es muy probable que sea menor a la de abril, porque no tenemos aumento de tarifas. No hay aumento de tarifas. Nosotros en Rosario vamos a ajustar la cuota de los colegios, porque la grilla del Ministerio de Educación en abril todavía no estaba autorizada, o sea que por lo eso tanto, va a estar en el próximo índice. Eso va a impactar ahora en mayo, pero las prepagas, el 7.5 es en junio, la luz ya aumentó, el gas ya aumentó en abril, el agua ya aumentó en abril, por lo tanto, mayo es probable que el índice de precio al consumidor sea menor que el de abril. Eso no significa que no hayamos tenido aumentos. En Rosario. Sí. Bien, pero en la macroeconomía y a nivel nacional es muy difícil que tengamos un mayo con menos del 3% de inflación o del 2,7% de inflación. Yo quiero esperarlo, bien, Pablo, porque insisto, creo que tiene que ver con esto, con los productos que llegan rápido con el aumento de aquellos que retrasan. ¿Vos desestimás lo que representa o repercute como aumento de un 20% del dólar en los últimos 15 días sobre los índices de precio de todos los productos? Claro, inmediatamente en mayo hasta el 31, que hay que hacer los relevamientos, puede ser que no todos los productos. Bien, entonces puede ser que no en mayo, pero sí en junio. Totalmente. El impacto va a ser en junio. O sea que podemos tener en mayo 2,5 y en junio el 4. Los economistas más cercanos y más lejanos al gobierno están diciendo que la verdadera inflación de este año llega en el segundo semestre. Hoy el gas, según lo que quiere Aranguren y las empresas del sector, es barato. Porque cuando se aplicó el aumento de tarifas de abril, se lo hizo pensando en un dólar a 22.50. Y hoy el dólar está a 2 pesos más. Entonces te van a decir, no, estamos vendiendo el gas mayorista con un dólar más bajo del real. Digamos que estadísticamente y en cuanto a los valores nominales, podemos estar en los 2 y pico de inflación como venimos estando desde comienzo de año. Exacto. Ahora, ya después de julio, agosto, con la facturación del gas del invierno y todo eso, ahí es donde viene el pique. Yo creo, nosotros, según lo que tenemos también como metodología, o sea, para que vos te des una idea, nuestra canasta en abril sumó, en números redondos, 30.000 pesos. 22.000 en servicios y 8.000 en alimentos. O sea que si no hay mucho aumento de los servicios, que no lo hay en el mes de mayo... Es más, ahora vamos a tener un congelamiento de combustible de 2 meses porque fue impuesto por el gobierno. Ahora, dentro de 2 meses, y el caso a poner en nafta el auto, y el caso de la lechuga puntualmente no, que tiene que ver más con una cuestión del clima. Pero lo que más aumentó en estos primeros 4 meses fueron las frutas y verduras. ¿Y por qué? Por el aumento del combustible y por el aumento de la energía eléctrica. Fue lo que más aumentó en alimentos. Bien. Ahí digamos, hay todo un cóctel. Lo que vamos está claro porque vinimos muy sobre la hora y ya estamos por partir. La semana que viene, con números, con carpetita, con cuadritos, con un pen que ponemos y volcamos y charlamos rubro por rubro. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Gracias por venir, Marcos. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Cuando volvamos estamos ya para despedirnos nada más. Enseguida. Sí, ya están cortando por lo sano, yo ya estoy cortando también. Los estamos invitando para que mañana a partir de las 2 de la tarde nos volvamos a encontrar aquí con otros invitados, con otra temática. Y el viernes, por supuesto, como siempre, la tertulia con Oscar Bertone y Leo Richardin. Han sido muy amables. Hasta mañana entonces a las 2 de la tarde, 2 pasaditas generalmente. Chau.